Como le informamos, el presidente Donald Trump criticó hoy a los países de la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la liberación del estrecho de Hormuz y los llamó cobardes. Para hablar de esto y lo último con relación a Irán, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Llegamos al viernes barridos, compañeros, con tantas cosas que están sucediendo. Hoy el presidente Trump mostró de nueva cuenta su frustración contra los países de la OTAN, supuestamente aliados de Estados Unidos, que se han negado a apoyar a Estados Unidos en esta labor tan importante y más simple de lo que parece de mantener abierto el estrecho de Hormuz. ¿Qué significaría una salida de Estados Unidos de la OTAN, Alfonso? Una hipotética salida de Estados Unidos de la OTAN, ¿y a quién podría perjudicar más? Bueno, claramente a los europeos. O sea, ellos necesitan a los Estados Unidos. Históricamente para ellos la OTAN ha sido otro término para Estados Unidos. Llamemos a la OTAN, que Estados Unidos venga y nos limpie el escenario, o sea, que hagan lo que nosotros se supone que hagamos. Hasta hace poco no estaban la mayoría de los miembros ni contribuyendo el mínimo de 2.2% a su presupuesto de defensa. Gracias al Donald Trump, la mayoría de los países lo han hecho y están contribuyendo aún más. Es injusto, ¿verdad?, que ellos pidan que Estados Unidos intervenga cuando a ellos les conviene, en el caso de Ucrania, por ejemplo, pero cuando Estados Unidos los necesita, ellos se oponen. Lo curioso aquí, como hemos comentado en otros programas, es que esto es importante para ellos también, por dos razones. La económica, ¿verdad?, porque una alza en el crudo, pues eso les afecta a ellos claramente, pero también en términos del terrorismo. Ellos son víctimas del terrorismo impulsado por Irán más que los Estados Unidos. Ellos se beneficiarían grandemente si Irán termina debilitado o si Dios quiere, sin este régimen islamista. Entonces es frustrante. Sin embargo, a paso seguido, acaba de salir una declaración de que aparentemente hay 6 países que han dicho que apoyan una coalición. Esta declaración aparentemente la trabajó el primer ministro Starmer con ayuda del jefe de la OTAN. El problema es que dicen apoyamos la coalición, pero no dicen si ellos van a enviar barcos. Claro. Entonces no se sabe, o sea, es bien difícil. Estos europeos, francamente, la flojera es única. Es como que se han dado por vencidos de defender su país y su frontera. Y creo que aquí la pregunta va a ser si el presidente Trump llega a tomar la decisión de romper en realidad con la OTAN o qué tomaría para eso, porque recordemos, en estos últimos días él les ha recordado todo lo que Estados Unidos ha hecho por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Se les regaló prácticamente más de 350 mil millones de dólares bajo Biden, y completamente regalados, sin regreso. Después ya se hizo el acuerdo de los minerales y todo esto, gracias a Trump, para tratar de recuperar algo. Ahora se les está vendiendo equipo, pero se les había dado muchísimo en dinero y en equipo, y ellos no apoyan esta causa. Orlando, ¿tú crees que la negativa de los países de la OTAN se debe en parte al islamismo en sus territorios, a que tengan miedo ya de la población islámica que tienen en los países europeos, o simple y sencillamente obedece a que no están de acuerdo en las acciones que está tomando el presidente Trump? Es un componente, definitivamente. Ahora, no creo que sea la causa. Yo creo que más bien es parte de las consecuencias de la actitud de la élite europea desde hace décadas. En parte, hay una migración islámica masiva, una migración que está teniendo un impacto demográfico, social y ahora político determinante por la cobardía histórica de los gobernantes europeos y la élite europea. Y es esa cobardía la que yo creo que los resiste a acompañar a Estados Unidos con la OTAN en una ofensiva contra el régimen iraní. Yo creo que en el fondo todo tiene que ver con la cobardía europea, con el buenismo y el intento de los europeos de quedar bien con el otro, incluso cuando eso implica menospreciarse a sí mismo. Los líderes europeos están llenos de complejos. Yo creo que por esos complejos
abrieron las puertas a una migración descontrolada y hoy tienen las manos atadas para enfrentar a un enemigo que es de ellos, que es el régimen de Irán. Ahora, hablando de los efectos de este conflicto al interior de Estados Unidos, Vanessa, el precio del petróleo y la energía sube subiendo a nivel global. Obviamente eso tiene un impacto muy grande aquí en un año que es electoral, elecciones de medio término. ¿Puede aguantar la administración Trump una escalada inflacionaria de cara a las próximas elecciones? Pues yo creo que Estados Unidos sí tiene las herramientas para abordar esta situación. Obviamente va a depender de qué tan profunda se vuelva. Si esto se desata en un conflicto no solo regional, sino mundial, y vamos a ver una cuestión ya como de película, pues evidentemente las consecuencias serán trágicas. Pero mientras se mantenga, digamos, al tamaño que se ha mantenido hasta ahora, Estados Unidos, bueno, la administración ha puesto ya sobre la mesa varias soluciones, como por ejemplo liberar petróleo de la reserva, relajar, digamos, las restricciones o las regulaciones de diferentes gobiernos, no solo de Estados Unidos, sino de gobiernos aliados para la producción de petróleo. También, por supuesto, relajar las normas para el transporte del petróleo. Y esto porque si bien es cierto que Estados Unidos, muy poco del petróleo que consume Estados Unidos viene o pasa por el estrecho de Hormuz. Lo que sí es cierto es que el petróleo pues es un commodity global, lo que quiere decir que el precio se determina internacionalmente de acuerdo a la oferta y a la demanda internacional. De modo que si tenemos una reducción del 20% a nivel, digamos, mundial de la oferta, pues eso va a impactar los precios, como ya lo hemos visto acá en Estados Unidos, que ha subido eso alrededor de un 20%. Entonces, se ve impactado, pero creo que mientras se mantenga en una escala, digamos, como la que está ahora, incluso la administración tiene soluciones que podrían, digamos, enfrentar el efecto o paliar el efecto durante incluso algunos meses. Ahora, hablando de la capacidad de Irán de causar daño, hoy lanzó una amenaza diciendo que prácticamente cualquier punto podría ser vulnerable a un ataque, incluso puntos turísticos. ¿Tiene realmente la capacidad Irán en estos momentos de realizar un atentado de gran magnitud después de que se ha dado de baja a tantos líderes de este régimen tirano de los ayatolá? ¿O simple y sencillamente crees que lo están haciendo como para proyectar más fuerza de la que aún tienen, Orlando? A ver, ¿cómo funciona el terrorismo islámico? En esencia lo pueden hacer y pueden hacer mucho daño independientemente de qué tan fortalecida o no esté la capacidad militar del régimen, que es una estructura obviamente estatal, soberana. El mayor atentado en la historia de la humanidad fue el atentado contra las Torres Gemelas. ¿Qué bastó para que eso ocurriera? Pues que un par de locos secuestraran un avión y este avión lo estrellaran contra un edificio. No hubo necesidad de desarrollar una estructura de misiles balísticos tremenda o de tener una capacidad de despliegue de tropas o todo aquello que es lo convencional en el mundo militar. Irán puede llevar a cabo todo tipo de atentados independientemente de qué tan dañada o no esté la estructura militar. Yo creo que es una amenaza que hay que tomar en serio. Ahora, eso no quiere decir que la ofensiva militar no sea eficiente, porque en gran parte estos atentados también se llevan a cabo con apoyo logístico y financiamiento, que sí viene del régimen iraní. Nuevamente, no es necesaria la capacidad militar, pero sí es necesario en gran medida que la estructura del régimen esté ahí. Por eso el propósito del presidente Trump tiene que ir mucho más allá de simplemente la destrucción de sus capacidades militares. Se trata de arrebatarle al régimen el poder, de sacarlo de la capacidad de controlar Irán, porque esa es la única forma de realmente cortar los lazos entre este régimen y aquellos grupos o células terroristas que estén pensando en hacer daño en Occidente. Claro. Vámonos rápidamente al siguiente tema que hace titulares el día de hoy, y es que según una investigación del diario The New York Times, fiscales federales en Nueva York analizan posibles reuniones del presidente de Colombia con narcotraficantes, así como aportaciones del crimen organizado a su campaña presidencial. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Cuál es tu análisis de esta información dada a conocer por el New York Times? Algo muy serio. Son dos fiscales federales separados haciendo investigación
Yo no tengo duda que el presidente Petro consume el producto del narcotráfico. La pregunta es si hace negocios con ellos, ¿verdad? Y es posible, o sea, es posible por la política que él ha seguido desde el principio, el decir, pues mira, no vamos a continuar con una batalla frontal en contra del narcotráfico, vamos a bajar el diapasón y como sabemos eso es lo que ha llevado al aumento de la producción cocalera en Colombia. Entonces a mí no me sorprendería que haya habido un acuerdo y que haya recibido dinero del narco. No es impensable, yo creo que es altamente posible. O sea que él debe estar preocupado, ¿verdad? Debe estar preocupado. ¿Qué significaría eso? Pues habría que ver, porque, vamos, si él sale de la presidencia, ahí ya no tiene inmunidad y pudiera ser arrestado y extraditado a los Estados Unidos si eventualmente le radicaran cargos. Pero de que lo esté investigando, a mí no me sorprende para nada. Vanessa, ¿cómo se recibe esta noticia en Colombia? Pues aquí hay algo bien particular y es que esto no es, digamos, la investigación obviamente es una primicia, pero las acusaciones de la reunión de Gustavo Petro con narcotraficantes y el ingreso a la campaña de Gustavo Petro de dinero del narcotráfico no es una primicia para los colombianos, que más bien durante años han estado pidiendo a gritos que se haga una investigación al respecto. Recordemos que uno de los hijos de Gustavo Petro estuvo en una investigación. Finalmente, esa investigación parece que está estancada, pero el mismo hijo de Gustavo Petro en algún punto de esa investigación reconoció que había tenido dineros del narcotráfico y que esos dineros habían parado finalmente en la campaña de su padre, del ahora presidente Gustavo Petro. Entonces es algo que los colombianos saben, no solo porque se diga, porque se sospeche, sino porque el propio hijo del presidente así lo dijo, porque se abrió una investigación. Y yo creo que en este momento, además de digamos, la sorpresa de que, o la noticia y todos los comentarios que eso ha desatado de la investigación acá en Estados Unidos, está la alegría de muchos colombianos de que si la justicia colombiana no dio respuesta a esto y estancó el caso por la razón que sea, pues que tal vez la justicia americana sí pueda digamos que dar el castigo necesario y además ofrecer la verdad a todos aquellos que se preguntan qué pasó y cómo se puede seguir adelante con un presidente que haya recibido ese tipo de dineros. Claro. Orlando, cerramos contigo. ¿Qué impacto podría esto tener en las próximas elecciones presidenciales en Colombia? El impacto es importante, sobre todo porque el candidato del petrismo, quien es el que lleva, digamos, la delantera, al menos para la primera vuelta, tiene una vinculación directa con el presidente Gustavo Petro y con los grupos guerrilleros que también han encumbrado a Gustavo Petro. El hecho de que, al menos de Estados Unidos, se plantee que pende la justicia sobre el gobierno colombiano, empaña sin duda alguna la candidatura de Iván Cepeda, y yo creo que es un mensaje también rotundo para los colombianos, que es que si Iván Cepeda llega a ganar, es decir, si el candidato de Petro continúa en el poder y se extiende el gobierno de Petro, eso va a implicar una fricción tremenda con Estados Unidos, sobre todo si se llega a comprobar que efectivamente este es un gobierno permeado por el narcotráfico. Y esto puede implicar aranceles, sanciones, aislamiento e incluso una política similar a lo que vimos con Venezuela. Que tenemos que recordar que todo lo que llevó a la captura de Maduro fue precisamente un argumento contra el narcotráfico. Así es.